El peor escenario posible para México parece haberse hecho realidad. Donald Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos y a las pocas horas confirmó su decisión de construir un muro entre los dos países y revisar el acuerdo de libre comercio que ha dinamizado a la economía azteca en los últimos 20 años. En señal de protesta, el presidente Enrique Peña Nieto canceló el viaje que tenía previsto a Washington y la sociedad mexicana reaccionó unida en defensa de la dignidad del país y de los emigrantes que viven en territorio norteamericano. Eso no impide que en México se enfrente a un periodo muy difícil y lleno de incertidumbre, sobre todo en materia económica, mientras se prepara para negociaciones duras con la Casa Blanca y diseña un plan de desarrollo interno alternativo. Vamos a profundizar en estos dilemas, vamos a tratar de averiguar qué perspectivas hay por delante. Nos acompaña en el estudio el embajador de México en Montevideo, Francisco Arroyo. Embajador Arroyo, buen día, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí. Un programa que además escucho todos los días y que gozo. Bueno, muy amable. Vamos a ver cómo le resulta la experiencia de estar de este lado del receptor, sentado en ese micrófono. Pues sí, me siento un poco en el banquillo de los acusados, pero a ver qué pasa. Usted es hombre de radio, ¿tiene algo de experiencia con este oficio? Sí, el lenguaje del radio me gusta mucho. Es mucho mejor que el de la televisión, porque el lenguaje del radio te permite soltarte un poco más, aunque a los diplomáticos no nos lo permiten mucho. Usted, además de haber hecho radio, tiene un currículum que vale la pena mencionar brevemente. Bueno, es diplomático, es abogado y tiene experiencia política larga en su país. Fue parlamentario del PRI durante 18 años. 25. Primero como diputado y luego como senador. 25 años. Entonces, justamente con esa experiencia a cuestas, como político que también es, cuando analizaba la campaña electoral de Estados Unidos, ¿creía que Trump podía ganar? No, pero mira, los políticos viejos, aunque tenga 57 años, pero después de pasar por 7 elecciones, a los políticos de mi generación nos obligaban a leer y a tener una formación cultural que nos obligaba a ver la vida en perspectiva. Y yo me di a la tarea de leer, entre otras muchas cosas, todas las memorias de los expresidentes mexicanos, como me leí casi todas las memorias de los exembajadores antes de llegar aquí. Pero cuando veo en las memorias de los expresidentes mexicanos, descubro que hay una constante en todos: la dificultad de la relación con los Estados Unidos. Llegó a haber un presidente que decía en tono de broma: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Célebre frase. Bueno, tenemos una frontera de 3.150 kilómetros. Tenemos la frontera más dinámica del mundo. Somos un matrimonio que no se acaba de llevar bien, pero finalmente nos necesitamos, porque la frontera, Emiliano, ahí está. Volviendo a la pregunta, ¿por qué no podía ganar Trump para usted? Bueno, porque los nomios nos hacían pensar que la normalidad democrática norteamericana iba a decidirse por una candidata. Sin embargo, vemos que el ahora presidente Trump fue muy hábil y aprovechó un sentimiento que había en cierta parte del pueblo norteamericano y bueno, le pegó. Y ahí está. Lo cierto es que ganó. Y eso implica que validó en las urnas planteos como este que habían hecho tanto ruido en la campaña. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. Recuerdan la frase, ¿no? Cuando México envía a su gente, no está enviando a los mejores. Está enviando gente que tiene muchos problemas. Y están trayendo esos problemas con nosotros. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores. Algunos supongo que son buenas personas, pero he estado hablando con guardias de frontera y ellos nos dicen que ese problema es lo que vamos a tener. Trump argumentaba eso y ahora argumenta la gente votó eso. A ver, vamos a ponerlo en perspectiva. Primero,
Los mexicanos que se tenían que regresar durante estos 8 años de la administración demócrata ya se regresaron, que fueron casi 2.8 millones de mexicanos. Llegaron a México dominando el idioma inglés, siendo expertos en alguna técnica, ya sea de albañilería, ya sea de plomería, ya sea de técnicas agrícolas, etcétera, y han venido a enriquecer una parte de la sociedad mexicana. Los mexicanos ya no se están yendo a los Estados Unidos. Los mexicanos que se fueron a Estados Unidos quieren regresar a México, pero los que se quedaron allá, que es una cantidad muy importante, se calcula que son casi 20 millones, son ciudadanos norteamericanos, votan, pagan impuestos y enriquecen una parte muy importante de la economía norteamericana. Yo no me puedo imaginar la economía norteamericana. Te pongo un ejemplo, Emiliano. El Valle de San Isidro, durante la temporada de la pizca de la ciruela, sin la mano de obra norteamericana. No me puedo imaginar las plantaciones trigales, las vendimias en el Valle del Napa, las construcciones, las cocinas en Nueva York sin la mano de obra norteamericana. Bueno, no me puedo imaginar inclusive algunos hospitales norteamericanos sin las enfermeras, sin las afanadoras o sin algunos médicos muy prestigiados mexicanos que están trabajando allá. Este enunciado del entonces candidato Trump, pues no es real, bueno, y no es cierto. Pero insisto con lo que le mencionaba, la gente lo votó, la gente compró ese mensaje, compró esa preocupación. Y ahora todos estamos pagando las consecuencias, porque al inicio de este programa decíamos, el asunto no es con México. La construcción de un hipotético muro, que es muy complicado por lo que vamos a ver ahora, pues prácticamente nos está cercenando al resto de América de una economía que es muy importante, que son los Estados Unidos. Enseguida hablamos de eso. Pero ordenando un poco la conversación, creo que vale la pena recordar acá que Trump no pretende construir un muro desde cero en la frontera con México. En algunas zonas de los estados de California ya existe un muro desde hace años. Y en Texas también. Bueno, ¿qué ha pasado en esa zona concretamente? ¿Cuál es la historia? A ver, de repente tenemos nosotros una parte muy importante de ese muro, en donde a ambos países les conviene que exista un muro para darle un poco de orden y viabilidad a los cruces fronterizos. Hay otras partes... ¿Usted entonces no rechaza 100% a ver, los muros ya existentes? A ver, vamos a partir de este evento. Los norteamericanos en su territorio tienen derecho a construir el muro que consideren, uh-huh, porque ahí nosotros no tenemos opción, no tenemos voluntad, y como decía el poeta Pessoa, no tenemos voluntad donde nuestra voluntad no cuenta. Pero hay otras partes en donde no hay muro, que son terrenos áridos y que son peligrosísimos para la migración. ¿De qué nacionalidades está conformada la migración ilegal, indocumentada, que actualmente estamos viendo en la frontera? Haitianos, hondureños, salvadoreños, ecuatorianos, nicaragüenses, guatemaltecos, que son la población fundamentalmente damnificada por estas restricciones a la migración. Repito, los mexicanos ya regresaron. Uh-huh. Y en México, después de 25 años de TLC, curiosamente aparejados a los que yo tuve como parlamentario, y como parlamentario tuve mucho que ver en esa discusión del NAFTA, curiosamente, porque en México ya hemos provocado y promovido una serie de oportunidades que ahora están aprovechando nuestros connacionales. Uh-huh. Está buena la puntualización que usted hace. Hoy el flujo migratorio irregular a través de la frontera de México con los Estados Unidos no es mayoritariamente mexicano. No es de mexicanos. Sino de gente que viene de otros países de la región. No, pero entonces, sobre esos muros que ya existen hoy, ¿cuál es la evaluación? A ver, esos muros están ahí desde hace muchos años. Son muros, de metal. Son algunas bardas de metal que no dejan de ser muy ofensivas, en donde los norteamericanos han querido ordenar sus cruces migratorios, sus cruces que tienen que ver con muchas otras áreas. Los mexicanos también nos ha interesado cierto orden en esos cruces migratorios, uh-huh, porque de Estados Unidos a México nos llegan dos cosas que nos agravian y nos lastiman mucho, que es armas y que es dinero en efectivo. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema de completar el muro? A ver,
Una de las ventajas para México sería esa, la que usted acaba de mencionar. Se evitaría que ingresara a México, o se pondría un obstáculo importante a las armas, a los narcotraficantes, etcétera. A ver, vamos a ponerlo en perspectiva, mi querido amigo. Se antoja muy difícil construir un muro en 3.150 kilómetros de frontera. Yo no sé cuántos años duraría la construcción y cuánto pudiese costar. El asunto del muro es más que todo ofensivo para México, porque en México estamos pensando en que más nos vale tender puentes, puentes comerciales, puentes de amistad, puentes culturales, académicos y de flujos migratorios ordenados y de una reforma migratoria que había venido avanzando mucho y muy bien en los Estados Unidos, porque la sociedad norteamericana ha acabado de entender que los mexicanos y su mano de obra le han dado a Estados Unidos una riqueza impresionante. Y de ahí vamos poniendo en perspectiva el asunto del muro. Mira, un muro es prácticamente inviable porque no conocen la orografía de la zona, porque el agua está del lado de México, porque hay fauna, porque hay flora y porque hay cuestiones ambientales que lo hacen inviable. Para nosotros, ¿qué te diré? Hablar del muro es hablar de un asunto que no acaban de entender algunos sectores del gobierno norteamericano. De todos modos, si Trump lleva adelante la obra dentro del territorio de Estados Unidos, que es eso lo que está en la mesa, México para un plan así no puede hacer nada. No, lo que podemos está hacer Estados es Unidos en su derecho. Lo que podemos hacer. El problema es que Trump pretende que México lo pague. Bueno. ¿Es ahí donde salta México? ¿Es por ese punto en particular? A ver, evidentemente, vamos a partir de un evento. El presidente Peña y el canciller Videgaray y el canciller y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, que son los tres personajes, el primero jefe de las instituciones y los dos segundos los ministros más involucrados, luego habría que ver los ministros que tienen que ver con seguridad interior, han dicho que las negociaciones con los Estados Unidos en esta nueva época se van a dar a partir de la dignidad, del principio de respeto a nuestra soberanía y un respeto que se traduce en hablar de igual a igual con ellos. Si nos quieren poner un impuesto, no estamos mancos ni tullidos, nosotros tendremos la política espejo. Si nosotros vemos que hay cierto maltrato en algunas cuestiones, hombre, pues también tenemos otros principios de colaboración con los Estados Unidos que a ellos les interesan mucho, el de seguridad, por ejemplo. A ver, ¿cómo se pagaría? ¿Cómo pagaría México el muro, de acuerdo a lo que ha circulado desde el gobierno Trump? Bueno, una posibilidad, un arancel de 20% a los productos de origen mexicano que ingresen a Estados Unidos. ¿Y qué va a decir la OMC? Otra, un impuesto a las remesas que los mexicanos que viven en Estados Unidos le envían a sus familiares del otro lado de la frontera, que son muy importantes y que para las familias que los reciben son relevantes. ¿Y qué ha pasado en estos últimos días con las remesas? Los mexicanos allá han secado sus ahorros y los han enviado a México. Y desde el punto de vista de los mexicanos se harán varios esquemas de seguridad para nuestros migrantes, de tal suerte de que las remesas lleguen a México sin problema. Cuando se confirmó la intención del presidente Trump de ir adelante con el muro y además pasarle a México la cuenta, eso fue la semana pasada, el presidente Peña Nieto reaccionó cancelando el viaje que tenía previsto realizar a la Casa Blanca, donde, entre otras cosas, iba a empezar a discutir los cambios en el TLC. ¿Qué más ha ocurrido desde entonces a nivel del gobierno de México? Han hablado por teléfono, la negociación se ha canalizado en conductos mucho más institucionales. El análisis del TLC a la luz de estas nuevas perspectivas tienen que ver también con la presencia de los particulares, de los empresarios. En México se anunció el día de hoy que viene la renegociación del TLC en 90 días. Las consultas con los empresarios se están dando. Tienes tú que ponerte a ver que México es el segundo destino de las importaciones de Norteamérica, Canadá es el primero.
tienes que ver que muchas partes de los Estados Unidos sufrirían mucho con cambios drásticos al TLC y que finalmente es el consumidor final el que acabaría pagando los tributos que los Estados Unidos quisieran imponer a las importaciones mexicanas. Entonces, hay muchas cosas que todavía tenemos que ver en el camino. A ver, paso en limpio para los oyentes. Lo que podríamos llamar embestida de Trump contra México no es el muro nada más. Está la renegociación del NAFTA pendiente y por otro lado están las reuniones, los contactos que ha tenido con compañías de Estados Unidos y también de afuera de Estados Unidos, por ejemplo automotrices, para que dejen sin efecto inversiones en fábricas que pensaban localizar en su país. De hecho, ya obtuvo resultados en ese sentido, ¿no? Todo esto, además de las consecuencias directas, está teniendo consecuencias indirectas. Está espantando a empresas que tenían planes de inversión en México. ¿Cómo maneja el gobierno esta parte del problema? Hay que ponerlo en perspectiva. El 90% de las empresas continúan sus planes de expansión en México. Las automotrices, por ejemplo, alemanas, han dicho que pueden fabricar en México con una mano de obra muy buena, en donde tienen a todas las autoparteras alrededor que en justo tiempo les están proporcionando todos los materiales que requieren y que van a exportar al resto del mundo. Carrier, que fue la empresa que cesó una inversión en Nuevo León, solo cesó el 50%. Y Ford no va a abrir una de sus plantas, pero Ford en México tiene varias plantas muy importantes y las va a continuar. Y ya dijo Ford que los planes de expansión en otras de sus plantas van a continuar adelante. Un automóvil pequeño de la Ford en México puede valer $22,000. Construido en los Estados Unidos vale $30,000. Entenderemos que la clase media norteamericana, que es la que va a ir a adquirir ese automóvil, pues no le va a gustar. ¿Cuál es el resultado de una política al respecto? Yo creo que todavía va a pasar mucha agua abajo del puente para ver cuál es la real dimensión de este tipo de medidas. Ahora, las instituciones tendrán que decir lo propio, porque la renegociación del NAFTA pasará por los congresos. México ya estaba preparado y visualizado para una renegociación del NAFTA, fuese administración demócrata o fuese administración republicana, porque hace 25 años, Emiliano, no teníamos muchas áreas de la negociación comercial que hoy tenemos. Te pongo un ejemplo muy simple: todo el comercio electrónico, la privacidad de los datos personales. ¿Qué más? Pues asuntos fiscales, asuntos que tienen que ver con propiedad intelectual. Lo que usted dice es que México era consciente de que el NAFTA tenía que pasar por una renovación. Y además nos conviene a nosotros también. Pero ahora ocurre en otro contexto, con la otra parte jugando muy fuerte, amenazando. Lo vemos como una crisis que es una oportunidad para crecer. Porque en México hace 25 años no fabricábamos una serie de productos y enseres que ya fabricamos, que tenemos la tecnología, las patentes, la mano de obra, la mecánica, etcétera, para hacerlo. No vamos a sufrir por falta de televisores o de automóviles o de textiles o de otras muchas. Ahora bien, será el momento para México y para Latinoamérica, para el mercado argentino, el brasileño, el uruguayo, que ahora podemos platicar de cómo estamos revisando y profundizando para bien el TLC con Uruguay. Hombre, pues hacer un mercado común latinoamericano que puede ser muy bueno. México... Esto que está diciendo ahora me hace pensar en otra de las líneas de acción que el gobierno mexicano tiene en marcha. Está dando pasos para mejorar sus acuerdos comerciales con Europa. Por ejemplo, con Europa, ¿no? Y con Japón. Con Japón. Y con China. Bien. ¿Qué autocrítica hace México? ¿No perdió tiempo en estos años? El 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. ¿No se jugó demasiado a ese mercado? ¿No quedó demasiado Estados Unidos dependiente? Sí, estábamos instalados en la comodidad, y cuando digo estábamos instalados somos todos, porque también una parte muy importante del empresariado y las empresas que vinieron a México, pues con la perspectiva de un mercado tan importante como el norteamericano y el canadiense.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya empezamos hace tiempo con la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Con Perú, con Chile y con Colombia tenemos una alianza que pretende eliminar aranceles, visas, que los capitales fluyan, que la bolsa de valores sea común. Hemos ya abierto embajadas en común. La de Azerbaiyán, por ejemplo, se me viene a la memoria, es en común. Algunas embajadas en África. Bueno, esa es una relación muy buena. Ahora Paraguay dice quiero entrar. Uruguay, ¿por qué no? Podría entrar. Y otros países, Costa Rica tiene interés. Y empezar a formar acuerdos comerciales como el que está en ciernes con Brasil o como el que está en revisión con Argentina. Hay vida después de la vida. Estamos en perspectiva esta mañana con Francisco Arroyo, 57 años, abogado, diputado y senador por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, en una carrera parlamentaria que se extendió hasta el año 2012, cuando era presidente de la Cámara, ¿no? Hasta el 2015. Ahora es embajador en Montevideo. Llegó a nuestro país el año pasado. Sí, además con mucho gusto. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Embajador, el viernes pasado, en medio de toda esta crisis, salió a la opinión pública en una conferencia de prensa el empresario Carlos Slim. Un peso pesado del mundo corporativo, toda una institución en México, toda una institución fuera del país, en particular en Estados Unidos mismo. Y en ese contacto con los periodistas, además de respaldar al gobierno de México en su rechazo a los anuncios de Trump, Slim enfatizó, primero, Trump no es un Terminator, es un negotiator, dijo. Y, basándose incluso en lo que el propio Trump escribió en uno de sus libros, propuso que México defina justamente una estrategia para negociar con la Casa Blanca. Incluso dio varias ideas a esos efectos y, por otro lado, también insistió en que son necesarias medidas en el plano interno de la economía mexicana que compensen el impacto negativo que puedan tener las decisiones en Estados Unidos. ¿Cómo observó esa salida de Slim? Me parece muy correcta la salida del ingeniero Slim. Sí tenemos que reactivar el mercado interno, pero es una asignatura que nosotros tenemos pendiente y lo hemos dicho en el gobierno muchas veces. En la medida en que el mercado interno se reactive, hombre, el espacio de vida de las familias es mejor. El reto de México es pasar de una buena macroeconomía a una buena microeconomía, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio, y todos los esfuerzos de reformas estructurales, etcétera, van encaminadas para allá. Segundo, sí, no es Terminator, es negotiator. Ahí vamos a una negociación con la frente en alto, con dignidad y sacando el pecho. Porque ya vimos que si vamos de una manera demasiado diplomática o demasiado obsecuente, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos nosotros a recordarle a los norteamericanos que somos su segundo destino de exportación. Vamos a decirle a los norteamericanos que una parte muy importante de su riqueza está generada por nuestra migración. Vamos a decirle a los norteamericanos que el déficit comercial con nosotros es el tercero o cuarto, que antes está China, que está Japón, que está Alemania. Hemos recibido la solidaridad de Europa. Hemos recibido la solidaridad de un sinnúmero de países latinoamericanos. México no está solo. México no está solo en esta empresa. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Cómo observa la reacción de los gobiernos de América Latina ante esta situación que está viviendo México, acorralado por Estados Unidos? Yo leía ayer, lo comentábamos en el programa, una columna de Martín Caparrós, el escritor argentino, una columna que publicó en el New York Times y que decía: América Latina no reacciona. Ya pasó una semana desde que el señor Trump lanzó su ofensiva contra México y no hay respuestas significativas. Los gobiernos de Argentina, Perú y Colombia pronunciaron unas palabras cuidadosas que aludían al problema sin nombrarlo. Solo el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa fueron más explícitos. Pero no parece que los países del continente preparen políticas comunes frente a la amenaza. ¿Usted comparte ese análisis? A ver, estamos a partir del 20 de enero, el señor Trump tomó las riendas de la Casa Blanca.
Creo que los gobiernos latinoamericanos están viendo qué terreno están pisando, pero de que hay solidaridad con México la hay, porque en el fondo de este asunto saben que no es México, que es Latinoamérica, que las restricciones a la migración, que las restricciones a la política de visas y que otro tipo de restricciones les va a llegar tarde o temprano, y que más vale que México esté muy echado para adelante, y lo está, porque hemos dicho dignidad nacional, respeto a la soberanía, y si nos van a acabar de deportar algunos inmigrantes, que sean condiciones de dignidad y de respeto a sus derechos humanos. México había venido trabajando con la autoridad norteamericana en la repatriación de muchos migrantes con un enorme éxito. Repito, vienen hablando inglés, vienen sabiendo alguna técnica y se han insertado a la economía mexicana de muy buenas maneras. Luego, entonces, el asunto está ahí. Usted comparte el análisis de Caparrós, que a lo mejor que México es el primer escalón, que según cómo reaccione México y según qué apoyos tenga en América Latina, es probable que Trump siga después más abajo con este tipo de Luego, planteos. entonces, nosotros esperamos una enorme solidaridad de Latinoamérica. Esperan. Pero México está... No se está dando. Llama la atención eso que Caparrós anota, ¿no? Estamos a 10-10. Nosotros esperamos que Aladi, por ejemplo, tuvo un pronunciamiento muy importante hace unos días. Pasó casi inadvertido. Pero el secretario general de Aladi, en consulta con el Consejo de Representantes, ha tenido una postura muy frontal. Son de estos organismos que están ahí medio olvidados, y aquí está en Montevideo, que pueden resurgir con una gran fuerza. Pueden resurgir, pero se están tomando su tiempo, ¿no? Quizás se entienda que no haya reacciones individuales, frontales, ¿no? Quizás, efectivamente, en ese plano, el de cada uno de los países, convenga la cautela, hay mucho en juego. De todos modos, podría haber ocurrido que reaccionaran organismos, asociaciones. Aladi ya se pronunció. Y Europa ya se ha pronunciado. No, pero hablo de América Latina. Ernesto Samper, el secretario de la UNASUR, consideró: si no nos unimos para protestar, Trump nos liquida. Pero fue Samper. La UNASUR como tal, por ahora, no ha dicho nada. Sí, con Chacho Álvarez pasó algo parecido. Nosotros esperamos la solidaridad latinoamericana, más ahora que creo que México va a buscar a sus socios latinoamericanos, y creo que con éxito. Creo que esto es una crisis que nos va a permitir crecer. Ahí hay quizás espacio para la autocrítica, ¿no? Sí. Volviendo a Caparrós, él decía, a propósito de por qué puede estar pasando esto desde la pasividad latinoamericana, México siempre tuvo una relación particular con los Estados Unidos, sus tratos privilegiados por el NAFTA, los 35 millones de mexicanos y estadounidenses de origen mexicano viviendo y trabajando, legales y no tanto, en sus estados, la frontera común. Muchos en Latinoamérica tienen la sensación de que de tanto mirar al norte, México se fue olvidando del sur. Sin embargo, es una política que cambió radicalmente de 4 años para acá. Mira, te pongo un ejemplo que a lo mejor es menor, pero yo como presidente de la Cámara de Diputados, mis únicos viajes fueron a Latinoamérica, por decirte algo que a lo mejor es muy menor. Y la solidaridad con partidos políticos latinoamericanos y con congresos latinoamericanos fue muy fuerte. El presidente Peña ha hecho un sinnúmero de viajes a Latinoamérica, y la Alianza del Pacífico es una respuesta que ahí está y que es contundente. Ahora, los brasileños ya han anunciado una próxima acuerdo comercial con México, y va a ser muy importante, y el gobierno argentino también. Sí, puede haber una parte de autocrítica, pero que está siendo corregida a pasos agigantados. 2 preguntas más. En este mismo tema, ¿cuánto puede estar pesando, uno, lo ideológico, las diferencias ideológicas entre los gobiernos de varios de estos países? Que parece que están cambiando. PRI? Claro, está dándose una recomposición en el cuadro latinoamericano en ese sentido, pero ese es un factor. Y el otro, ¿cuánto puede pesar el propio Peña Nieto? Es un presidente en la interna de México muy controvertido, con una popularidad muy baja. ¿Esos factores inciden en esto otro? Pero es un presidente que ahorita ha tenido un respaldo de unidad nacional impresionante. Eso es cierto. Porque si tú quieres ver a un mexicano enojado, tócale la fibra de la soberanía nacional. Pero la popularidad está en el 11%. Subió un poquito ahora, subió al 16% después de esto. Y esperamos que suba más. A ver, el presidente Peña ha sido un presidente que le ha tocado enfrentar el tema de las reformas estructurales, reformas que tenían que venir. Y tuvo la valentía
y la visión de Estado de hacerlo. Esto se lo vamos a reconocer al tiempo. Y evidentemente, a lo mejor en este momento no es el hombre más popular del mundo, pero está cumpliendo con su deber. De Uruguay en particular, ¿qué esperan? ¿Cómo viene el diálogo suyo, por ejemplo, con el gobierno uruguayo? A ver, Nim Noboa ha sido muy claro, se pronunció hace un buen rato, el expresidente Mújica también lo ha hecho en su programa de la Dolce Vele. El día 15 de febrero estamos con Juan José Cancela en México, estamos iniciando una serie de trabajos muy importantes durante el 17, que espero culminen a finales de agosto, porque vamos a ampliar el TLC con Uruguay para que el comercio pase de $500 millones hasta 750 en un primer momento. Queremos recibir al presidente Tabaré allá como por noviembre en visita de Estado y queremos dejar la relación con el Uruguay a punto. Tenemos una serie de reuniones y de comités pendientes desde el 2008, 2010, 2011 y vamos a ponernos a tiempo en la relación con Uruguay. Un par de mensajes que llegan de la audiencia, por ejemplo, a propósito de esto que discutíamos, la reacción latinoamericana o la escasa reacción latinoamericana ante lo que está pasando con México, dice Sandra, estamos en el mundo lamentable del sálvese quien pueda, no hay amigos, solo lucha por poder y odio. No sé si usted quiere hacer algún comentario. México ha sido un país muy solidario con mucha gente, ha sido un país muy buen anfitrión y ha sido un país que ha abrazado a muchas gentes. Nos dio mucho sentimiento, por ejemplo, como el premier israelí. Cuando México, a través de su cuerpo diplomático, le abrió las puertas a miles de judíos, ¿no? Ya hubo una... Usted está hablando de la sorpresa, sí, el claro. impacto que provocó el pronunciamiento del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que dijo, el presidente Trump tiene razón, yo construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel, eso frenó la inmigración ilegal, gran éxito, idea formidable. Y ya Israel ya mandó una nota de disculpa y una nota aclaratoria de su posición. Otro oyente dice, ¿no fue distante la actitud de México para con Uruguay en ocasión del corte de puentes resuelto por Argentina? Eso le pregunta a Diego. Yo creo que no, porque ahorita con Uruguay tenemos todo el impulso para que el comercio y para que los productos uruguayos... Él habla de un antecedente concreto, de un hecho concreto. Yo hablo de mi gestión como embajador y les quiero decir que la relación México-Uruguay va a estar en su mejor momento. Lo último. Hay otra preocupación arriba de la mesa, quizás fue ya mencionada al pasar, pero me gustaría preguntarle específicamente de todos estos temas que hemos charlado. Creo que ya hay suficiente información, pero está por otro lado la situación de los mexicanos que viven en México, ¿no? Una parte legalmente, otros todavía de manera irregular. Hoy, esa gente, ¿en qué situación se encuentra? ¿Qué está pensando el gobierno de México hacer en relación con ellos? A ver, los mexicanos que viven en México, o quiero decir la inmigración ilegal que está ahí. Los mexicanos que viven en Estados Unidos. Los mexicanos que viven en Estados Unidos. Bueno, el presidente Peña anunció antier una muy importante actividad de nuestra red consular. La red consular mexicana en Estados Unidos es muy grande y muy exitosa. Y en este tiempo de precariedad económica, cuando el presidente hizo un esfuerzo, parte de la reacción a lo mejor de esta falta de popularidad a la que te referías, es que la macroeconomía mexicana está planteada para que no haya una crisis severa ni a corto ni a largo plazo. Cuidamos mucho nuestros déficits fiscales, cuidamos mucho las variables económicas mexicanas y esto también es una fortaleza para el país y así nos encuentra esta crisis de la renegociación del NAFTA con buenas finanzas nacionales. Pero a ver, aún en esta precariedad económica hubo un dinero muy importante para nuestra red consular. ¿Y qué es lo que van a hacer los consulados? Bueno, desde iniciar acciones legales, afinar nuestra red de protección, recibir a más diplomáticos. El resto de la red diplomática estamos sufriendo un poco la austeridad porque estamos dándole prioridad a nuestra red consular en Estados Unidos. Doctor Francisco Arroyo, pues, embajador de abogado. México en Montevideo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, Emiliano. Me llevo un poco el sabor de boca, que me gusta más escucharte que estar aquí. Un abrazo muy cariñoso. ¿Por qué no cuenta al aire para terminar la frase esa que acuñó usted o que trae de México a propósito del café?
Bueno, que el café aquí es muy bueno, porque yo siempre he dicho que solo hay algo peor que un café de radiodifusora, que es un café de peluquería. Agustín, muchas gracias, te sale bien el café. Gracias, Emiliano. Ya volvemos, viene la mesa de este jueves.